Buenos días. Gracias a Dios porque podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, exaltar su santo nombre. Hoy quiero compartir este, esta predicación. Le he puesto como título Fe en medio de la fragilidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos alguna enseñanza de la palabra, siempre por lo regular va ligada a un personaje bíblico, un personaje que sobresale de todos los demás en su tiempo y que además también están ligados a circunstancias y actitudes que nos hacen recordar. A veces mencionamos el nombre de algún personaje y como que ya entendemos o ya sabemos de quién estamos hablando porque le conocemos. Conocemos sus circunstancias, lo que tuvo que pasar, cómo Dios lo llamó, qué hizo, qué no hizo, en qué falló, pero siempre con el propósito de aprender de Él todo aquello que es necesario para nuestro crecimiento en la fe. Y es por eso que hoy quiero hablar de Sansón. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchamos ese nombre? Pues para muchos que es muy fuerte, ¿verdad? Para otros, engañado por sus mujeres y traicionado por Dalila. Entonces vemos que cualquier personaje en la Biblia pues tiene circunstancias, tiene áreas en las que realmente Dios tuvo que trabajar en su vida. A lo mejor uno puede pensar no ser como él, pero vamos a ver que todo tiene un propósito cuando Dios llama a alguien. Así como cuando escuchamos también el nombre de Betsabé, pues sabemos que va ligado al rey David y sabemos que eso marcó su caminar con Dios. No de una manera correcta, ¿verdad? Pero aprendemos también de ello. Sansón también muchas veces lo que pasa que va ligado de Dalila, lo que ella hizo para que él fuese traicionado por ella. Y vemos entonces que así como David también tuvo sus errores, la misma palabra en 1 de Samuel 13:14 dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso nadie se lo quita. La misma palabra da testimonio de cómo el rey David, a pesar de sus errores, que falló muchas veces, así como nosotros a veces lo hacemos, en su caminar con Dios, Dios lo miró de esa manera, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que cuando miramos también la vida de Sansón, que va ligada a muchos escándalos, más allá de su carisma sin carácter, también vemos que Dios lo que vio en él fue un hombre de fe. Entonces vamos a ver que Sansón a los ojos de Dios era un hombre de fe que también resalta la fragilidad en la vida de Sansón y algo que lo marca mucho es su falta de dominio propio, especialmente en el área de sus deseos personales, lo que lo llevó a decisiones impulsivas y relaciones destructivas. Vamos a ver hoy un análisis más profundo y bíblicamente fundamentado sobre sus debilidades. Pero yo me atrevo a decir que hay muchos como Sansón en estos tiempos. Podemos tomar su ejemplo precisamente para mirarnos a nosotros mismos y ver que a lo mejor no somos muy diferente de lo que él fue. Entonces fue un hombre de fe, sí, así como muchos de nosotros somos hombres y mujeres de fe. A lo mejor también estamos ligados a sus defectos, a sus debilidades, y que vamos a ver que si aprendemos de lo que le pasó a él, podamos caminar mejor en nuestra vida de fe. Y vamos a ver que
Uno de sus defectos y debilidades en su vida, primeramente podemos decir que tenía deseos impulsivos y falta de discernimiento. Vamos a ver que Sansón mostró una tendencia constante a dejarse llevar por lo que le agradaba a sus ojos. Lo que veía, lo quería sin preguntar a Dios, sin consultar a Dios. Por eso vemos que él, a través de sus deseos, era impulsivo y le faltaba discernimiento para saber si era bueno o malo lo que en ese momento él estaba deseando. Y vamos a ver un ejemplo. En Jueces 14:3 vamos a ver esa debilidad en él, cómo sus deseos impulsivos pues lo llevaba a tener una falta de discernimiento. Jueces 14:3 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Entonces vemos que este deseo impulsivo y sin discernir de lo que era el plan y propósito de Dios para su vida, que inclusive vemos cómo sus padres le recuerdan y le llaman la atención de decir, oye, ¿por qué pones tus ojos en una mujer filistea incircuncisa? ¿Por qué no buscas mujer dentro de las mujeres de nuestro pueblo? Pero él vemos y afirma su deseo impulsivo y dice, tómame esta mujer porque ella me agrada. Esto lo llevó a casarse con una mujer filistea en contra del consejo de sus padres, como vemos, y enredarse más adelante con Dalila, quien finalmente lo traicionó, porque también era mujer incircuncisa o filistea. Y vemos que esa fragilidad, pues, que había en él, obvio, no era su fuerza física, sino la debilidad emocional y espiritual frente a la seducción y placer. Por eso vemos que en este primer punto él manifiesta un deseo impulsivo y además pues una falta de discernimiento. Y vemos entonces como punto 2 o como segunda debilidad, el descuido de su llamado nazareo. ¿Qué es un nazareo? Sabemos que ellos tenían un llamado especial de parte de Dios, o en los tiempos del Antiguo Testamento uno podía decidir por voluntad propia ser nazareo. Y vamos a definir lo que esta palabra es. La palabra nazareo proviene del hebreo nazir, que significa consagrado, separado o dedicado. Ser nazareo implicaba hacer un voto voluntario, aunque algunos, como ya te mencionaba, como Sansón, fueron nazareos desde el nacimiento por designio divino, para vivir bajo ciertas restricciones como señal de devoción a Dios. Entonces vemos que ser nazareo, ya sea que Dios te llamaba, como vemos en el caso de Sansón, que desde el vientre fue ya llamado por parte de Dios para ser nazareo, y se acostumbraba que uno también por voluntad propia podía ser nazareo por días, por meses, por el tiempo que lo decidiera. Entonces vemos que dentro de lo que vemos en su vida, aquí vemos en Jueces 13, versículo 5, dice, pues he aquí que concebirás, está hablando de la mamá de Sansón, dice, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento,
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, en estos tiempos, vemos que el pueblo de Israel pues estaba siendo sometido, oprimido por los filisteos, y de alguna u otra manera Dios levantaba de tiempo en tiempo a un juez para que pudiera salvar al pueblo de Israel de toda esta opresión de los filisteos. Y vemos que aquí, por designio de Dios, Sansón, ya desde el vientre de su madre, fue escogido para servir a Dios. Y vemos entonces que las reglas del voto nazareo, tú lo puedes ver en Números 6, porque te digo, cualquiera podía hacerlo voluntariamente o por designio divino, llegar a ser nazareo. Vemos entonces que las reglas del voto nazareo eran, primeramente, que no podían consumir productos de la vid. Eso estaba prohibido para ellos. Nada de vino, nada de uvas, ni pasas, ni jugo de uva en todo momento. Sí, esas son las reglas que Sansón tenía que cumplir. Y pues vemos, ¿no?, que uno de ellos, nada de vino, nada de uvas, nada del producto de la uva. Imagina en estos tiempos, Año Nuevo, y no poderte comer las 12 uvas. O simplemente tener una buena carne asada, un ribeye, y no poder acompañarlo con vino tinto. Entonces, pero era parte de, o sea, por más que tú dijeras, pues hace falta el vinito para que todo quede perfecto, a él no le era permitido. Entonces tenía que hacer un sacrificio, ¿no?, en ese momento. Punto 2, segunda regla, no cortarse el cabello durante el voto. Vemos el cabello largo, era señal visible de consagración. Cortarlo antes de tiempo indicado rompía el voto. Tercera regla, no tocar cadáveres, ni siquiera de familiares cercanos. Esto quiere decir que tenían que mantener siempre una pureza ceremonial, y el contacto con la muerte contaminaba su santidad. Cuando ellos, ya sea por voluntad o por accidente, así lo marcaba la regla, que si no podían tocar cadáveres, o inclusive dice, si de repente alguien al lado suyo muere, pues tenía que pasar por un proceso de purificación porque se contaminaba, y uno de ellos era cortarse el cabello para poder entonces resarcir la contaminación por causa de muerte. Entonces podemos ver que a lo largo de su vida, hablando de Sansón, quebrantó estos principios, mostrando una actitud descuidada hacia su consagración. Eso es lo que vemos y lo que resalta la vida de Sansón, como lo acabo de mencionar. Él siempre quebrantó estos principios y mostró siempre una actitud descuidada hacia su consagración, hacia el llamado que Dios había hecho en su vida. A lo mejor tú puedes pensar y decir, qué bueno que no fui designado por Dios para ser nazareo, o decidir serlo voluntariamente como en el Antiguo Testamento. Pero si tú te pones a pensar, quizás no lo hemos visto de esta manera, pero el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas es para ser santos. Que realmente de una manera directa, es decir, Dios nos ha hecho nazareos a todos. Pero como no lo hemos entendido tal cual, a veces por voluntad propia decidimos serlo. ¿Cuántas veces en tu caminar con Cristo no has decidido de repente alejarte del pecado? Como hacer un voto y decir, no más esto, no más aquello, más lectura, más oración, más ayuno en tu vida espiritual. O sea, estás decidiendo voluntariamente ser más santo o hacer un voto nazareo. Entonces yo quiero que lo veas en esa perspectiva. Por eso, para nosotros en estos tiempos del Nuevo Testamento, cuando somos llamados a ser cristianos, sin importar lo que queremos decidir, automáticamente nuestro llamado es a ser santo. Y vamos a ver esa comparación.
de ser nazareo en el Antiguo Testamento y ser santos en estos tiempos del Antiguo Testamento. Vamos a ver el aspecto primeramente. En cuanto a nazareo, el origen del llamado para ser nazareo, como te mencionaba, es voto voluntario o llamado específico desde el nacimiento. Para ser santos, que se encuentra en Levítico 11:44 y Primera de Pedro 1:16, donde dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces, el origen del llamado en el nazareo era voluntario o designado por Dios desde el nacimiento. Para ser santos era un mandato, es un mandato para todo el pueblo de Dios. Ser santo es para todo el pueblo de Dios. La duración en el nazareo temporal podrían ser días o meses o de por vida como Sansón. Para ser santo es permanente estilo de vida continuo. El propósito, ser nazareo, separación visible para una misión específica. Ser santo, reflejar el carácter de Dios en todo aspecto de la vida. Símbolos externos. En el nazareo, cabello largo, abstinencia del vino, pureza ceremonial. Para ser santo no hay símbolos o señales físicas. Se expresa en conducta y amor. Restricciones para ser nazareo, normas específicas, no vino, no cadáveres, no cortarse el cabello. Para ser santos, santidad integral, cuerpo, mente y espíritu. Ejemplo bíblico para ser nazareo, Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Ser santos es Jesús, los apóstoles, la iglesia. La motivación espiritual en el nazareo, devoción especial, obediencia al voto. Para ser santos, imitar a Dios, vivir como hijos obedientes. El resultado esperado, para ser nazareo, poder espiritual, testimonio visible. Para ser santo, transformación interior, testimonio eterno. Entonces aquí podemos ver en esta comparación que si nosotros ahora a través de Cristo hemos sido llamados a ser santos, pues vemos entonces que la responsabilidad que tenemos ante Dios pues es al 100%. No tenemos esa oportunidad que tenían en el Antiguo Testamento, que de manera voluntaria yo podía decidir ser más santo el día de hoy o de aquí a 2 meses o en un año o todo un año. Y que inclusive tenías que mostrar esas señales. Cuando veían una persona con cabello largo, ya el pueblo de Dios sabía que esta persona había entrado en un voto nazareo. O que le ofrecieran vino, él dijera, no puedo ahorita tomar ni comer nada del producto de la uva, entendían que estaba en un voto nazareo. O acercarse o asistir a un funeral, inclusive de un familiar, pues no podía. Entonces eran señales. ¿Sí? Ahora para nosotros, el ser santo realmente implica eso. ¿Sí? No tenemos esa oportunidad de decidir si sí o no tomar vino. Y eso es algo que a lo mejor de manera indirecta lo hemos aprendido al llegar a Dios, porque sabemos que ya no somos dados al vino, ¿verdad? No podemos tomar. Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces la gente no entiende. Te digo, eran señales en el Antiguo Testamento que cuando uno las manifestaba o alguien las veía en ti, entendían que estabas dentro de un voto. Pero ahora como cristiano, la gente no ve señales. Ellos tienen que ver actitudes. ¿Sí? Que te digan, vente, tómate una. Tú digas, no, ya no tomo. Entonces, ¿qué vendrá? La burla, ¿verdad? A ridiculizarte porque ahora eres cristiano. Decir, ¿cómo no vas a tomar si
Antes hasta te emborrachabas y hasta en el piso ibas a dar, ¿no? Entonces la gente, como no es una señal externa que tú podías manifestar cuando tomabas de ser nazareo, ser santo implica entonces abstenerse de tomar vino, ¿sí? Aunque tú digas, ay, ¿qué tanto es tantito? Tú estás fallando al llamado que Dios ha hecho a tu vida. Entonces vemos qué tan importante es para nosotros llegar a entender que nuestro llamado a ser santo es completamente espíritu, mente y cuerpo. Tenemos que, aunque no tengamos esas señales, ¿verdad? Hoy no porque veas a un joven con cabello largo digas, ay, es nazareo. No, ya no hay señales. O alguien diga, voy a ser más santo, me voy a dejar el cabello largo como Jesús, la barba, y pensar que así estás manifestando más santidad en tu vida. Entonces, ya no es por señales, ahora es a través de una vida íntegra al 100, espíritu, mente, cuerpo, que deben de manifestar tu consagración a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que estar mirando sobre todo eso. A veces que alguien venga y te diga, pastor, ¿me puedo tatuar? Obvio que no. Ay, pero es que a mí me gusta, es que yo quiero. No, no puedes. Si no lo hiciste antes de llegar a Cristo, ni modo. Ahora, sí. Porque también si tú ves, hay pastores que luego tú los ves tatuados y todo, pues te imaginas la clase de vida en la que estaba, ¿sí? Entonces, pero si ya eres cristiano, si ya eres santo, entonces no tienes por qué estar pensando en ir a fiestas para ir a tomar. Claro, puedes ir a una fiesta, pero abstenerte de alcohol, ¿sí? Entonces tienes que mantener siempre una buena presentación, que es lo que a lo mejor en nuestra generación nos enseñaron. Siempre un buen corte de cabello, ser educado, todo eso, ¿sí? Cosas que para ahora ya eso no importa, ¿sí? Pero lo más importante para nosotros es de que mantengamos o entendamos que el ser santo es prácticamente un llamado a ser nazareos, guardándonos en todo aspecto, consagrándonos al 100% para servir a Dios, ser obedientes a los mandamientos de Dios. La tercera debilidad que vemos en Sansón son las reacciones violentas y vengativas. Sansón actuaba con ira y venganza personal. En una ocasión él mató a 30 hombres para pagar una apuesta. En Jueces 14:19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de sus padres. Aquí vemos que Sansón empleó de manera impulsiva o actuó de manera impulsiva y con propósitos egoístas el don especial que Dios le había dado. Y esto es bien importante que tú lo entiendas. Aunque tú dices y tú ves aquí que el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres filisteos, porque para eso él fue llamado, para luchar contra el pueblo filisteo. Pero cuando tú empiezas a leer la historia desde el primer versículo, te vas a dar cuenta que él hacía las cosas, como te digo, de manera impulsiva y solamente para un propósito, sacar provecho de lo que él estaba haciendo. Entonces, vemos que cuando él mata al león y después vemos que nace un panal ahí en el cuerpo muerto del león y toma la miel y todo eso, de ahí saca el enigma o el acertijo para los filisteos, que cuando ellos no pueden adivinarlo, le dicen a su esposa, recuerda que él ya se había casado con esa mujer a la que él le agradó, y van y le dice, si tú no le sacas a Sansón la respuesta,
vamos a venir en contra tuya y de tu casa. Entonces, ¿qué hace la mujer? Su esposa filistea. Pues le empieza a chantajear, a llorar. Es que tú no me quieres. Y como él pues era un hombre que se dejaba seducir fácilmente, sentimentalmente, emocionalmente, pues ¿a quién le gusta ver a su esposa llorar? ¿Qué haces tú cuando tu esposa empieza a llorar? La ves triste, acongojada, cabizbaja, llorando. Pues como que sientes una culpabilidad, no sé por qué el hombre siente una culpabilidad tremenda. Dices, ¿ahora qué hice? Aunque luego nada tiene que ver contigo, pero empiezas, ay, ¿qué hice? No, Señor, no me acuerdo, pues ¿qué hice, Señor? Muéstrame, ilumíname en este momento, ¿verdad? Pero ya cuando ves que no hay revelación, no hay iluminación, no, Señor, no es mi culpa. Ya más confiadamente te acercas, amor, ¿qué te pasa? Es que tú no me quieres. Sí. Entonces, a eso le pasaba, así le pasaba a Sansón. Era manipulado fácilmente con sus emociones y le saca la respuesta. Y ella va y le dice a los filisteos, esta es la respuesta. Como él les dio 8 días para responder, cuando va a verlos, entonces le da la respuesta y tiene que pagar la apuesta. Entonces, como te digo, en esta debilidad que él tenía, reacciona de manera violenta y vengativa porque él estaba seguro que no iban a adivinar. De hecho, ellos ya habían reconocido que no podían tener la respuesta, por eso le dicen a su mujer, ¿sí? Dinos la respuesta, sácale la respuesta para que podamos venir en contra de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dan la respuesta, se enoja, reacciona de manera violenta y es por eso que él sale y mata a 30 filisteos, a 30 de ellos, y toma ¿qué? Sus despojos y las mudas de vestidos que ellos traían para poder pagar su apuesta. ¿Sí? Entonces, vemos que puede sonar un poco contradictorio, dices, pero vino el Espíritu de Jehová sobre él. ¿Sí? Recuerda que él estaba llamado a pelear con los filisteos, y si esto ayudó a que matara a 30 de ellos, pues era parte del servicio, del llamado que él estaba haciendo hacia Dios, pero de la manera incorrecta, como estamos viendo aquí. Entonces él actuó de manera impulsiva, pero siempre por delante con propósitos egoístas, y vemos que ese don que Dios le había dado de manera especial, pues lo estaba usando para fines personales. Hoy en día sabemos que Dios da dones, habilidades y capacidades a cada uno dentro de la iglesia. ¿Con qué propósito? Para utilizarlos para la edificación del cuerpo. Amén. A todo el cuerpo de Cristo, como lo declara Pablo en Efesios 12. Es por eso que realmente es gozo, es alegría cuando nosotros como pastores vemos que muchos de ustedes sirven a la iglesia con sus dones, con talentos. ¿Todo para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces, es entender esto, que así como Sansón recibió un llamado nazareo para consagrarse a Dios, así tú has recibido un llamado para ser santo, para consagrarte a Dios y servir a Dios, y cualquier don, habilidad, talento que Dios te ha dado, ¿para qué es? Para edificar a la iglesia, ¿sí? Entonces, tú tienes que poner ese anhelo, ese deseo de estar sirviendo para poder edificar al cuerpo de Cristo. Otra debilidad, otro ejemplo de cómo él actuaba siempre de manera violenta y vengativa, vemos que él incendió los campos de los filisteos con zorras. En Jueces 15, versículo 4 y 5 dice, y fue Sansón
y cazó 300 zorras y tomó teas o antorchas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Sí? Entonces, te digo, él tenía esos impulsos, esos arrebatos violentos y vengativos, y fue lo que hacía para poder atacar a los filisteos. La cuarta debilidad que vemos en él, que tenía una fuerza sin control. Él tenía poder, pero no dominio propio. Mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Hoy. Es para que no se duerman. Jueces 15:15 dice: y hallando una quijada de asno, fresca aún, recuerda, él como nazareo no podía tocar cadáveres. Por eso la razón de que la palabra especifica, hallando una quijada de asno, fresca aún, o sea que recién muerto el burro, él fue, le quitó la quijada. ¿Sí? Por eso es bien importante que cuando leemos la palabra pongamos siempre atención a lo que es. ¿Sí? Porque a veces puedes hacer cosas y como lo haces de manera así, sin tomar en cuenta nada, puedes estar fallando al llamado que Dios está haciendo a tu vida. Y aquí lo vemos, a él se le hizo fácil, vienen 1000 filisteos a pelear con él. Él lo primero que hace, ve al burro ahí muerto, le quita la quijada para usarla como arma para matar a estos 1000 hombres. Él extendió la mano y la tomó y mató con ella a estos 1000 hombres, dice la palabra. ¿Qué nos dice esto? Aunque Dios lo usó para liberar a Israel de los filisteos, vemos que muchas de sus acciones nacieron de heridas personales, no de obediencia espiritual. Sí, él emocionalmente estaba dañado, estaba lastimado, y vemos que eso lo llevaba a actuar de esa manera. La quinta debilidad en él, el prejuicio popular en su vida, que era un hombre de carisma, pero sin carácter. Sansón suele ser recordado por sus debilidades, por sus impulsos, por sus relaciones mal logradas y decisiones imprudentes. Esto es lo que caracteriza el carácter de Sansón. Se le presenta como el típico líder con dones extraordinarios, pero sin dominio propio. Esta visión, aunque basada en episodios reales, es incompleta y superficial, lo que yo te decía al principio. Podemos ver mucha cosa negativa en él, pero vemos que todo eso es algo que que nada más lo vemos de manera superficial, pero cuando lo analizamos más profundamente desde la perspectiva en que Dios lo estaba viendo, ¿sí? Es como si, ¿cuántas veces juzgamos a otros o a nosotros mismos por el capítulo más oscuro de nuestra vida? Puedo yo a lo mejor tener buena relación con un hermano o con una hermana y aprecio mucho al hermano, a la hermana, y de repente llega alguien. ¿A poco? Dice, no, ¿por qué le hablas al hermano o a la hermana? Si fue esto, hizo aquello. No me digas. Sí, te digo, fíjate. Sí. Y dices, ay no, y mira yo ahí, bien confiado con él, con ella, hablándole. Entonces, sí hay cosas en nuestras vidas muy oscuras, no gratas, que pueden habernos marcado. ¿Sí o no? Un error, una mala decisión, lo que fuese, pero ¿qué pasa
en los demás capítulos. Cuando tú lees un buen libro, de repente hay capítulos que te asombran, ¿verdad? Te dejan así perplejo de que no, ¿cómo puede ser? Pero el otro capítulo como que ya dices, ahora entiendo, ¿sí? Entonces es una trama, ¿no? A veces en la vida del hombre, como sucede en cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos viendo en Sansón. Vemos capítulos muy oscuros en su vida, ¿verdad? Pero vamos a ver que él no fue escogido por Dios por todo esto, sino con un propósito mayor. Entonces, reconocemos que su fragilidad fue real, pero no fue su final. Vemos que Dios lo consideró un hombre de fe, ¿verdad? Y como te digo, a veces cuando recapitulamos lo que sucedió en la vida de Sansón, y como yo te decía, a lo mejor tú tienes mucha semejanza con él, y todo también por causa de ¿qué? De tu pasado. Cuando nosotros vimos cómo Dios le dice a su madre que el niño que va a nacer va a ser nazareo, pues imagínate el gozo y la alegría para los padres. Tener la bendición, la confirmación de Dios antes de que nazca su hijo, va a servir a Dios. Si nos alegramos cuando sabemos que vamos a tener un hijo, imagínate ahora un hijo confirmado por Dios para ser llamado, usado para Dios, pues mucho mayor, ¿verdad? El gozo en nuestras vidas. Pero vemos que en ese ejemplo que yo te mencionaba al principio, que era un hombre que se dejaba llevar por lo que le agradaba, si a él le agradaba algo, lo obtenía, aunque no fuese correcto para su vida, no tomaba las decisiones, no discernía nada, simplemente me gusta, me agrada, dámela, ¿no? Y vemos cómo él le pide, a lo mejor tú dices, pues es que imagínate, ¿no? Que es respetuoso hacia sus padres. Fue a su mamá, fue a su papá y les dijo, oye, fíjate que una mujer allá en Timnat pues está bien, ¿sí? Y me gustó, pues la quiero, vayan a pedirla por mí, para mí. Y su mamá y su papá, ay hijo, pero no es del pueblo, es filistea, incircuncisa, no ama a Dios, es idólatra. Y vemos que cuando escuchó el sermón de los padres, que dijo, está bien, sí mamá, sí papá, te voy a obedecer. No, hizo lo que cualquiera haría de manera sabia. Dejas a un lado a la mamá y hablas a solas con el papá. Porque ahí en el versículo que leímos, dice, después le dijo a su padre, tómame esta mujer. ¿Cuántos papás no somos así? Le damos todo a los hijos y a veces por contrariar a la esposa. Honestamente, él fue a su papá, dijo, con mi mamá ya sé que no se puede. Pero ahí está mi papá. Con que la hija te haga ojos pispiretos, hijo. Ándale, sí. Pues quién soy yo para no darle a mi hija lo que me pide. ¿Sí? ¿Por qué no se lo pides a la mamá? Porque la mamá no, todavía ni terminan de decir las cosas. No. Entonces vamos con el papá. Y el papá, sí. Entonces cuando no queremos meternos en problemas, mejor ve y dile a tu mamá. Porque no queremos contrariar a los hijos. ¿Sí? Así como que yo sí quiero, pero ella no quiere,
y le digo que sí, al rato el problema está conmigo. Mejor ve y díselo a tu mamá, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vemos en lo que pasa aquí con Sansón. Pero como yo te mencionaba, ¿qué pudo llevar a Sansón a ser así? Pues yo creo que lo consintieron demasiado. Pues imagínate, ¿no? Cuando nace tu bebé y lo presumes, ¿qué mamá no presume a sus hijos? Mira, está hermoso. Y tú ves al niño y dices, ah, caray, ¿no? Pues yo veo otra cosa. ¿Sí? ¿A poco no está bien precioso? Y tú dices, pues es bebé, todos ahorita no se le parece a nadie. Pero pues para no meterte en problema, ay sí, qué lindo, ¿verdad? Y perdóname Dios por mentir. Bueno, no sé qué pasa en las mamás, pero ven a sus hijos hermosos. Sí. Entonces, a lo mejor como los padres eran, mira a mi hijo, es nazareo. Desde que nació ha sido llamado para servir a Dios. Y yo creo que eso causó en él que le dieran un trato especial. Un niño muy consentido, un niño que a lo mejor le cumplían todos sus caprichos, ¿verdad? Por eso vemos esa actitud egocéntrica de que él lo era todo, por eso él no podía perder ante los demás, siempre tenía que ganar. Si él decía esto, era con el propósito de ¿qué? De obtener algo, siempre para su provecho. Por eso vemos que en cuanto al llamado que Dios hace a nuestras vidas, no podemos actuar de esa manera. La misma palabra dice que debemos ser humildes, considerar siempre a los demás como mejores que uno mismo. Aunque tú tengas el llamado de Dios y estés sirviendo a Dios, Él dice, sé humilde y sirve a los demás. Considera siempre a los demás mejores que tú. ¿Sí? Qué cosa que a lo mejor no había en él. Entonces yo te mencionaba, su fragilidad fue real, pero no fue su final. Aunque todo este capítulo oscuro en la vida de Sansón no pintaba para bien, vemos que Dios lo consideró un hombre de fe y que al final de cuentas estaba para cumplir el propósito que Dios le había dado en su vida. Ahora vamos a ver en Hebreos 11 cómo la palabra de Dios manifiesta lo que es un hombre de fe y todos aquellos que fueron parte de un llamado de Dios en su vida, sin importar, como yo te mencionaba al principio, qué personaje vivo podamos nosotros estar estudiando, leyendo en la palabra, aunque veamos sus capítulos oscuros, siempre cumplieron al final, por medio de la fe, el propósito de Dios en sus vidas. Hebreos 11, 32 en adelante dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Imagina que todo esto que ha sucedido en la vida de muchos y que por causa de su fe, pues vemos que a todos no les fue tan bien. Tuvieron que superar pruebas, enfrentar problemas, dificultades. Otros, para sentirse dignos, aceptaron todo lo que vino a su vida. Como dice aquí, fueron apedreados, aserrados. Imagínate, los amarraban a un tronco y empezaban a serruchar ese tronco y los partían a la mitad. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Eran pobres, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y muchas veces uno se ofende porque es que ya me vio mal. Es que pasó y no me saludó. Y eso habla de que realmente no hemos edificado una fe como Dios quiere que haya en nuestras vidas. Cuando eres un hombre de fe, no te afecta nada. Simplemente lo enfrentas por fe, porque yo confío en Dios, que esta prueba, esta tribulación, esta circunstancia va a caer en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa muchas veces? Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué te hice, Dios? ¿En qué te he fallado? Luego el reclamo. Vamos a ver el punto 6. En la vida de Sansón, después de todas sus debilidades, vemos que él recibió al final una redención a través de la fe. A pesar de sus caídas, Sansón clamó a Dios en su momento final. Recuerda que esto lo llevó con todo lo que le pasó con Dalila y con los filisteos y cómo fue engañado y traicionado, porque recuerda que Dalila le decía, es que tú no me quieres, es que tú es que no, y a ver, dime, por qué tienes tu fuerza? Y él se burlaba de ella. Es que si tú me amarras con estas cuerdas de nardo así recién cortadas, y ella iba y le decía a los filisteos, con esto se le va su fuerza. Y llegaban los filisteos y vemos que le hacían lo que él decía, con lo que se le iba la fuerza, y pues sucedía que no, y se levantaba Sansón y arremetía contra ellos, y una tras otra jugando de esta manera, hasta que ya no pudo. Y le dijo a su mujer, después de que lo cansó, ya, si me cortas el cabello ya, es como pierdo yo mi voto. Y va, se lo cuenta a Dalila, los filisteos, vienen los filisteos, lo trasquilan, ya es como se dan cuenta que lo someten, le sacan los ojos, lo encierran y ahí como mula lo tenían en el molino. Y en su redención al final, y todo esto por causa de ¿qué? Por sus errores. Sí. Aquí vemos en Jueces 16:28 que a pesar de sus caídas, como te decía, Sansón clamó a Dios en su momento final. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos
por mis dos ojos. Vemos que él reconoció su dependencia del Señor y esta oración marcó su acto más significativo para derribar el templo de Dagón y vencer a los filisteos. Porque llegó el momento en que los filisteos estaban celebrando y dentro del templo de Dagón y ya tomados con el vino y todo. A ver, tráiganse a Sansón, vamos a burlarnos de él. Y es cuando él hace esta oración. Y dice, Dios, deja que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y trajeron a Sansón amarrado, encadenado, y le pidió al niño que lo llevaba a decir, ponme o recárgame entre las cosas del templo. ¿Y qué pasó? Él con esta oración, Dios pudo redimirlo ante sus enemigos, sabiendo que él, al derribar, porque ya le había crecido el pelo, cuando lo tenían ahí encerrado, y él recibió la fuerza del Señor y pudo, dice que en ese momento él mató más filisteos que todo lo que había hecho antes. Imagínate, ya había matado a 1,000 hombres, a 30 hombres, y la suma de todo ello aún era menor a la cantidad de filisteos que mató en su tiempo de redención ante el Señor. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé de qué manera hayas podido identificarte con Sansón, pero yo creo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas esta mañana, que de alguna u otra manera hemos olvidado nuestro llamado, nuestro compromiso, nuestra consagración a Dios, que de alguna u otra manera lo único que hacemos es agradarnos a nosotros mismos. Y estamos a veces jugando con todo aquello que Dios nos ha prohibido. Nadie es perfecto, pero Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Yo no sé de qué manera tú puedas estar fallándole a Dios, pero nadie te juzga. Dios quiere restaurarnos al 100 para un mayor propósito para cada uno de nosotros. Yo te voy a pedir, hermano, hermana, que en verdad puedas decir, Señor, hoy yo reconozco que he vivido para agradarme a mí y no tomar en serio mi llamado de ser santo. He pecado, me he agradado a lo que los ojos ven y hoy quiero ser restaurado, ser redimido. Remueve, Dios, aquello que me ha llevado a esta circunstancia en mi llamado a ser santo, bendito Dios. Padre Santo, bendito Dios, estamos delante de ti en esta mañana. Damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú no nos juzgas, sino nos das la oportunidad de arrepentirnos, de volver a ti, Señor, de reconocer que hemos pecado en contra tuya, primeramente, que hemos pecado y lastimado a aquellos que están alrededor nuestro, que hemos buscado simplemente tener una señal externa de que soy cristiano, cuando debo tener, bendito Dios, una actitud santa ante los demás en este mundo, Señor. Hoy queremos ser libres.
de todo aquello que nos ha llevado a menospreciar nuestra santidad, Señor. Hoy queremos, Señor mío, ser renovados delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, sabiendo que en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, hoy puedo ser mejor delante de ti y delante de mis hermanos. Dile al Señor, hoy, Señor, yo dejo toda rencilla, todo rencor, toda venganza, todo impulso negativo, Señor eterno, hacia las personas que me han lastimado, o aquellos, bendito Dios, que han venido en contra mía, Señor eterno. Hoy yo no quiero ser más como tú, Señor. Ser más como tú, Señor eterno. Más de ti, menos de mí en mi vida, Señor eterno. Aquí estamos, Dios, reconociendo que debemos tener una dependencia total en ti, Señor. Queremos, Padre, que nuestra oración marque el caminar nuevo, santo, delante de ti, Señor eterno. Que nuestros actos puedan llevarnos a derribar toda obra del enemigo, Señor. Que podamos ver la victoria, Señor mío, en medio de toda circunstancia y dificultad que ha venido a nuestras vidas. Porque no somos de los que huimos ante la persecución o ante la necesidad o las circunstancias. Antes bien nos levantamos en fe, en plena confianza de que eres tú quien pelea por nosotros, Señor. Y cualquiera que sea la lucha que mi hermano o mi hermana esté enfrentando el día de hoy, hoy nos ponemos a su lado. Y levantamos en fe, Señor mío, y declaramos en fe la victoria que vendrá sobre esa circunstancia. Hoy es el tiempo, bendito Dios, para caminar en santidad, confiados plenamente en ti, Señor. Ponte de pie y vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor, más como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Díselo ahí en tu lugar, Señor, yo quiero ser más como tú. Sí, Señor. Quiero ser Como tú, Señor Jesús. yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, yo necesita más de ti. díselo al Señor. Porque Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. quiero ser como tú. Sí, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Damos gracias por tu redención, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Queremos ser más como tú. Hombres y mujeres de fe, Señor mío, que no son marcados por el capítulo más oscuro de nuestras vidas, sino porque hoy servimos a un Dios vivo, al Dios verdadero, aquel que nos ha llamado para cumplir grandes cosas en estos tiempos, Señor. Hoy nos levantamos en fe, confiando, bendito Dios, que no habrá quien se ponga enfrente, porque eres tú, bendito Dios, el que pelea por nosotros. Gracias, Señor eterno, por la libertad que tenemos de estar contigo. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, y queremos declarar libertad que tenemos en ti, Señor. Vamos a decirle al Señor que somos libres. ¿Cuántos han sido libertados el día de hoy? Amén, Señor. Aleluya. Yo soy libre. De veras, Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Amén. para cantar, Para danzar, para gozar. Aleluya. Sí, Señor. Y somos libres en ti, Señor. Sí, Padre. ¡Vamos, libre! ¡Libre! Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, Para danzar, para gozar. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido. ¿A quién? Al enemigo. ¿Cómo?
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más hemos vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Hemos vencido al enemigo. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Una vez más, libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar, para cantar, para cantar, para danzar, para gozar. Fuerte aplauso. No se la sabe, Andrei dice. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús, Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado. Y nos gozamos en Él. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Declarado, hermano. Jesús el Mesías, nuestro Él ha llegado a este lugar y nos gozamos en Él. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Una vez más, yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Aleluya. Oh, Señor. Dale gloria y honra al Señor. Gracias.